¿Qué tal, estimados padres y madres de familia? Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros en esta transmisión. Mi nombre es Raquel Elías, soy coordinadora de Impulso y Vida Estudiantil. Nosotros somos una coordinación que tenemos a nuestro cargo la promoción de la salud física y emocional y mental de nuestros estudiantes y también de los colaboradores. Tenemos diversas áreas, entre ellas el servicio médico, atención y seguimiento psicológico y el área de prevención y psicoeducación. Uno de los temas que en estas tres áreas pues nos preocupan y nos ocupan más son los hábitos de consumo de sustancias y alcohol de nuestros estudiantes en preparatoria. Este es un fenómeno que podemos pensar que es normal que los jóvenes entre 15 y 18, 19 años se inicien en el consumo de alcohol y otras drogas. Sin embargo, nosotros queremos analizar junto con ustedes, reflexionar en voz alta para ustedes acerca de esta reflexión. Queremos compartirles qué pasa cuando nuestros hijos en esta edad inician en el consumo de alcohol y sustancias y qué hacer cuando para nosotros como padres de familia esta situación de pronto se nos va saliendo un poco de las manos. Eh, Prepa Condesa es una prepa de puertas abiertas, es decir, es responsabilidad de cada uno y cada una de las estudiantes permanecer dentro de las instalaciones de la escuela. Y cuando deciden no hacerlo, pues afuera nos encontramos en un entorno con diversas alternativas de pues de diversión, de exploración y también de riesgos y peligros a los cuales pues tenemos que atender de manera conjunta. Prepa Santa Teresa es un espacio, una preparatoria a puertas cerradas, lo cual, bueno, pues nos da un campo de acción más limitado, nos da en cierto sentido mayor seguridad, lo cual no quiere decir que nuestros hijas, que nuestros estudiantes estén igualmente expuestos al alcohol y otras drogas. Entonces queremos presentar para ustedes algunas de las acciones que nosotros llevamos a cabo aquí en la Universidad La Salle. Trabajamos de manera conjunta entre las áreas que mencioné junto con las escuelas preparatorias para acercar a nuestros estudiantes información que les permita tomar decisiones bien fundamentadas. También, pues parte de todo el proyecto formativo de la universidad es para que ellos opten por estilos de vida saludables y por una formación integral que, bueno, pues implica hacer deporte, acercarse a las artes, fomentar relaciones sanas, generar ayuda hacia los demás miembros de la sociedad, fortalecer su espiritualidad también. Y también tenemos acciones ya más específicas para las personas que lo van necesitando. Desde atención y seguimiento psicológico, trabajamos con los estudiantes que se acercan a nosotros o que nosotros o la prepa detectamos como que requieren mayor apoyo. En este sentido, pues también vamos estableciendo comunicación con ustedes y necesitamos realizar un trabajo conjunto. Y también la atención del servicio médico. Nos encantaría que el servicio médico se dedicara exclusivamente a una cuestión preventiva. Sin embargo, a veces también nos toca atender situaciones de consumo que se han dado, pues, mientras estamos aquí en la escuela. Entonces, pues, para prevenir juntos todo ello, mientras más informados estemos y mientras mejor comunicados permanezcamos, pues, más saludable será el ambiente para nuestros jóvenes. Entonces, les invitamos a seguir esta transmisión y yo quedo a sus órdenes junto con mis compañeros de la coordinación de Impulso y Vida Estudiantil.
Pues buenas tardes, mi nombre es María del Sol Alamilla Suber, soy médico general y actualmente formo parte del equipo de la Jefatura de Servicios para la Salud y estoy como responsable en el servicio médico turno matutino en la unidad 1 Condesa. Y bueno, pues la intención de este espacio con ustedes es platicarles un poquito sobre una situación y una problemática, perdón, que nos ha hecho ruido en los últimos años de manera muy intensa, y es el tema del consumo de drogas. Sabemos que este tema es un tema a nivel mundial muy importante, que en los últimos años ha habido incremento del consumo de manera importante, que ha habido drogas nuevas, que ha habido otras formas de consumo y que todo eso se acerca con mayor rapidez a toda la población. En nuestro caso, pues a nuestros alumnos, que son la gran mayoría de la población de la universidad. Y justamente por esta situación y derivado un poco de las situaciones que hemos tenido en la atención directamente con los alumnos, es que buscamos pues estos espacios para poder abrir el tema, poder platicar sobre lo que está pasando y pues ocuparnos de esta situación en conjunto, pues para beneficio de, por supuesto, de nuestros alumnos y de toda la comunidad en general. Y bueno, pues en general sabemos que el consumo de drogas es un problema de salud, es una enfermedad. En los adolescentes y en los alumnos específicamente es muy importante tener presente que su cerebro sigue en un proceso de crecimiento y de maduración muy especial. Es una etapa en donde justo el cerebro, todas sus funciones alcanzan su máximo potencial, un mayor crecimiento, hay mucha plasticidad cerebral y justo por eso pues nos ocupamos en poder buscar el mayor equilibrio para que todo lo que puede crecer y toda su capacidad se alcance en su mayor cantidad. Es por eso que nosotros hemos visto, ahora que hemos visto dentro de la universidad algunas situaciones de consumo de drogas, pues nos genera mucho ruido y mucha importancia en tomar acciones para poder guiar un poco a los alumnos, darles algún apoyo, poder acercarnos con ellos y poder acercarles esta información que para nosotros es de vital importancia. Entonces, bueno, pues recordemos que el cerebro tiene mucha capacidad. Cuando una persona consume una droga, al momento de ingerirla, tiene un efecto directo en el sistema nervioso central y, por supuesto, de manera general en cada parte de nuestro cuerpo, pero específicamente en el sistema nervioso central, afectando principalmente funciones de regulación fisiológica, regulación emocional y estas dos de manera principal, ¿no? Teniendo un impacto, en caso de un consumo subsecuente, teniendo un impacto directo, pues no solo en la salud física, sino por supuesto en la salud emocional. Y bueno, para platicarles, aprovechamos también este tiempo para platicarles sobre los patrones de consumo, que por supuesto son niveles que existen y se han establecido en momentos anteriores, pero que también aquí en la universidad pues hemos identificado diferentes tipos y desafortunadamente el que con frecuencia vemos es el consumo experimental y el abuso. Les voy a platicar un poco por qué. Hay muchos niveles muchos patrones de consumo. Los principales son el consumo, la abstinencia, el consumo experimental, el abuso y la adicción. Estos 4 importantes niveles o patrones de consumo representan cierto riesgo unos que otros. Por supuesto, el primero, que es la abstinencia, es un comportamiento alejado del consumo de drogas y pues eso no representa ningún riesgo, hablando de este tema en específico, ¿no? El consumo experimental es un consumo que se lleva a cabo por primera vez y que generalmente tiene como este toque de investigar o de probar o de tener como una nueva experiencia, ¿no? Entonces se puede tener un consumo experimental, es decir, nunca había habido un consumo, de repente probó, es un consumo experimental y es importante tener en cuenta que este es un escalón muy importante. El hecho de que sea un consumo experimental, que sea de hecho en una única ocasión o por primera vez,
ya representa por sí solo un riesgo. De hecho, ha habido datos, y hay muchos datos, ha habido casos en donde es justo el consumo experimental, en donde una persona, un adolescente, tiene una situación que lo pone en muy alto riesgo y pues con complicaciones importantes para la salud o incluso para la vida. Entonces, bueno, pues este es como el segundo escalón. Dentro de este espacio hay como otros patrones que son un consumo frecuente, en donde habitualmente este tipo de consumo es como regulado, por decirlo así, aparece o está presente durante ciertos periodos, se lleva de manera periódica, no es un consumo regular y bueno, pues también representa, por supuesto, algunos riesgos. El abuso es aquel consumo en donde empieza a ser de manera frecuente, casi toda la semana o varias semanas, varios días a la semana o incluso diario, que empieza a tener alguna alteración en alguna de las áreas de la vida de la persona, ¿no? En la vida personal, en la situación, no sé, en lo físico, en lo emocional, en lo social, empieza a haber estas alteraciones y pues se muestra sobre todo, lo importante es la frecuencia y la cantidad. Aquí es importante también mencionar que en el abuso no necesariamente es cuántas veces, sino la cantidad de droga que se consume. Y también es súper importante comentarles que en menores de edad el consumo de cualquier sustancia psicoactiva, de cualquier droga, es considerada como un abuso, es un consumo de riesgo, de mucho riesgo. Entonces, toda la población, la mayor parte de ella que tenemos aquí en la universidad, pues es un abuso, cuando hay consumo, pues está catalogado dentro de este patrón. Por último, tenemos la dependencia, y la dependencia, pues es esta actitud recurrente de consumo, en donde ya se ve una afectación importante en el estado de salud de la persona, en la salud, por supuesto, física, en la salud mental, pero también situaciones ya muy establecidas de disrupción o alteración en el círculo familiar, en el círculo personal, en la comunidad o en la sociedad en general. ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué dificulta? O sea, que no se puede suspender. Entonces, cuando este consumo, además de generar afectación hacia el exterior y hacia la persona, no puede contenerse, estamos hablando ya de una dependencia. Cada uno de estos niveles, a excepción de la abstinencia, como les mencionaba al principio, representa un riesgo importante para la salud. En las encuestas nacionales de salud está señalado que incluso un consumo experimental o un consumo ocasional puede generar, como les mencionaba, complicaciones importantes para la persona, hablando de la salud física, emocional o incluso la muerte. Justo porque no depende tanto de qué tan recurrente sea el consumo, qué tan frecuente, sino del tipo de sustancia que se consume, de la cantidad, de la vía de administración, y un poco pasamos como con el siguiente tema importante, es justo qué factores están condicionando esta exposición, ¿no? Entonces, en el consumo de drogas hay tres cadenitas que van como muy de la mano, que son considerados factores de riesgo para el consumo. Estas son los factores personales, el tipo de sustancia o las sustancias por sí solas y el ambiente. ¿A qué nos referimos con cada uno? En el caso de la persona, hay diferentes factores que se han identificado que representan un riesgo o mayor predisposición a un consumo de drogas, como cuáles, por ejemplo, como el género. Sí se ha visto que hay mayor consumo en hombres que en mujeres, mujeres que en hombres, dependiendo también de la droga. Hay mucha información sobre eso. La edad, el inicio del consumo de la droga, es decir, si se consumió alcohol, marihuana, tabaco en una edad temprana. ¿Qué más? Si la persona o la persona que consume sustancias tiene alguna situación de vulnerabilidad, como por ejemplo un entorno
en donde se haya crecido como con violencia o con abuso, ¿no? Estos son específicamente, entre otros, pero estos dos particularmente representan una condición importante para el desarrollo eventual del consumo de drogas. Y bueno, perdón, esto nos referimos específicamente como a los factores de la persona. ¿Qué otras situaciones? Los factores, las sustancias. La sustancia que se prueba o las sustancias que se tienen al alcance determinan también el patrón de consumo de cada persona. Esto nos lleva entonces a hablar de tres cuestiones importantes que son aquellos factores de riesgo que determinan o que propician el consumo de drogas. En este tema específico tenemos tres cadenas importantes que son como la persona o la condición de la persona, los factores específicos de la persona, el tipo de sustancia y el ambiente. Estos son como los tres factores que determinan o que pueden determinar el tipo de consumo o patrón que va a llevar cada persona. En el primero, por ejemplo, ¿qué factores personales me pueden hacer susceptible a un consumo? El género, se ha visto que dependiendo, que algunas drogas son consumidas más en varones que en mujeres, entonces que en hombres que en mujeres, perdón. Entonces el género determina si una droga u otra se consume más. La edad de inicio, eso es algo muy importante. El hecho de que una persona consuma a temprana edad, aunque sea alcohol, aunque sea tabaco, es un gran, o sea, da mucho pie o es un gran factor para que a corto plazo se prueben otras drogas, justo buscando como un diferente efecto o un mayor efecto de las que se conocen a temprana edad. Condiciones que vulneran a la persona, hay muchas, pero específicamente dos son muy importantes, que son antecedentes de violencia o abuso en etapas tempranas o en algún momento en la vida. Estas dos situaciones que vulneran a la persona son también factores de riesgo de mucho peso para el consumo de drogas eventualmente. Y bueno, existen muchos otros factores, pero estos son como los principales, por decirlo así. El segundo, el tipo de sustancia. Es importante qué sustancia se prueba por primera vez, cuál es el tipo de sustancia, en qué cantidad se consume, cómo es la vía de administración. Todo esto genera por sí solo un factor de riesgo muy importante. Sabemos que la capacidad adictiva de la marihuana no es la misma que el alcohol, por ejemplo, o no es la misma que las metanfetaminas o que los inhalables o que cualquier otro. Entonces es importante saber si o qué droga se consume en un primer inicio, porque también determina mucho el tipo de patrón de consumo que se pueda desarrollar. Cómo se consume la droga, si es tomado, si es inhalado, si es sublingual, si es incluso en los ojos. Esto puede darnos también un diferente comportamiento del consumo. Y tercero, el ambiente, que no es menos importante, de hecho para mí es uno de los más importantes, porque determina mucho la frecuencia o la constancia del consumo. ¿Qué factores, por ejemplo? El hecho de la percepción del riesgo, que es algo que nosotros vemos muchísimo, actualmente se percibe en la población joven que no existe mucho riesgo al consumir una sustancia. Eso es uno de los mayores determinantes ambientales que incita al consumo, que más la combinación de diferentes cosas, o sea, drogas y el consumo de otras sustancias que pueden atenuar el efecto de alguna droga, minimizar el riesgo y percibirse justo también que no es delicado. Las personas con las que estamos conviviendo, o las personas con las que se convive, el círculo cercano es un factor ambiental muy importante que determina el consumo. Es importante tener en cuenta que no estamos hablando necesariamente del familiar. El familiar puede ser un lugar seguro, puede ser un lugar de no consumo o de consumo ocasional, o no, ¿no? O sea, también puede ser a lo mejor el círculo donde inicia este proceso. Sin embargo, existen otros factores a los que sus hijos están, otros ambientes, perdón, a los que sus hijos están expuestos
y que determinan el hecho de que inicien y continúen o no con un consumo. En este caso, los amigos, las personas con las que se reúnen fin de semana, las salidas, va determinando mucho el comportamiento o es un factor por sí solo, como se los decía, de riesgo para el consumo, ¿no? Tanto el consumo experimental, el consumo ocasional, el abuso, pero que ya habíamos platicado que cualquiera de estos representa un riesgo importante. Entonces, bueno, estos son como de manera general los factores que determinan que una persona pueda acercarse más o no al consumo y que, por supuesto, si nos ponemos a pensar un poco en si yo como persona o mi hijo tiene algún factor de estos que les mencioné, entre muchos otros, pues bueno, siempre les comento que es como una palomita que vamos marcando y que va determinando la presencia de factores de riesgo personales, por sustancia o ambientales, que pueden generar pues una mayor predisposición al consumo de sustancias y pues a incrementar, a generar otro tipo de patrón de consumo más bien. Dentro del factor personal, se me olvidó, omití, también comentar que las enfermedades mentales también, mucho más que otros años, ahora mucho más que otros años, están relacionadas muchísimo con el consumo. Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, otro tipo de trastornos, trastorno de la conducta alimentaria, son fenómenos o enfermedades que pueden condicionar el acercamiento a otro tipo de drogas como con otros fines para sentirse mejor, para minimizar la sensación de malestar y demás, pero que a su vez son el ancla que engancha un poco al consumo de drogas. Y bueno, ya como último punto, quiero compartirles este tema que para nosotros es de vital importancia. ¿Cómo poder identificar o cómo sospecho yo si mi hijo está teniendo un comportamiento cercano a las drogas? Si puede estar consumiendo o algo por el estilo. Un poco hacía referencia a que si nosotros conocemos, si ustedes conocen la dinámica que mantiene su hijo en lo habitual, o sea, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta, cómo es su comportamiento, qué le gusta, qué no le gusta hacer, a dónde le gusta salir, qué no. Si nosotros conocemos un poco esta estructura de la persona, de nuestro hijo, será mucho más sencillo poder reconocer en ellos estos cambios o estos puntos que ya están muy precisos o muy señalados, que son conductas que nos hacen sospechar de un comportamiento acercado al consumo, ¿no? Desde que a lo mejor está relacionado no sé, a que hay un ambiente cercano al consumo o que de hecho hay un consumo ya como tal. Entonces, ¿cuáles son estos puntos? El primero de ellos es cambios abruptos como en el estado de la persona, específicamente de su conducta, de su aspecto físico y de sus emociones, ¿no? Si nosotros empezamos a ver algún cambio importante sobre cómo se comporta, que empiece a no respetar las reglas de manera importante, que empiece a ser muy grosero o muy retraído, o que empiece a no asearse cuando lo habitual era que él se aseara, o que empiece a ser como más desafiante de manera importante, asociado a otros de los puntos que les voy a mencionar, pues bueno, nos habla de que pudiera haber alguna situación asociada al consumo, ¿no? No necesariamente al consumo, pero sí un comportamiento a lo mejor ya más cercano. Cambios como en las emociones, ¿no? De repente verlo como muy triste o verlo muy eufórico o verlo con mucho sueño puede hacernos sospechar que está habiendo ahí alguna situación. Cambios en la dinámica familiar, es decir, antes pues salía, estaba cercano, no sé, ahora no, ahora es más distante, ahora habla menos de manera importante. Esto nos hace sospechar de que pueda haber un consumo o un comportamiento cercano al consumo. ¿Qué otra situación? Cambios, creo que esto sobre todo es algo muy importante, cambios en la dinámica escolar, es decir, que baja en el rendimiento escolar, cambios en el comportamiento escolar,
¿no? O sea, que de repente llamen algún reporte o alguna notificación fuera de lo habitual, alteración o que no entra a clases, un poco en la dinámica del comportamiento escolar. Esto específicamente nos puede hablar de un consumo, sí, un poco ya más establecido, hay que poner atención si esto está sucediendo. Al final puede representar alguna situación, pero este cambio brusco o que persista puede estar indicando como alguna patología o alguna situación de importancia o de riesgo más atrás. Y bueno, creo que específicamente estos son como algunos de los puntos de manera general que nosotros podemos identificar o buscar de manera intencionada en nuestros hijos, en los alumnos, para ver si pues están teniendo un comportamiento que represente un riesgo respecto al tema del consumo de drogas. Por supuesto que o sea, hablando como del consumo intenso, sí podríamos darnos cuenta como papás si en algún momento nuestro hijo llega con evidentes datos físicos de que haya tomado alcohol o alguna otra sustancia. Estos datos pues son más francos, ¿no? O sea, son al momento del consumo, son muy evidentes y generalmente están asociados al tipo de droga que se consume. Sin embargo, de manera general, pues podemos observar en nuestros hijos, por ejemplo, un mayor sueño, o sea, sueño con mayor frecuencia, alteración de la memoria, ojos rojos, pues, si es más en agudo, o sea, que caminen de manera irregular, que arrastren las palabras, que tengan aliento alcohólico, que haya temblor en las manos, que estén agresivos o el contrario, que no tengan respuesta. Si nosotros vemos en algún momento a nuestro hijo bajo estos efectos o con estos síntomas, de repente que llega a casa y lo vemos con estos síntomas que nos hacen saber que no es él, pues por supuesto tenemos que descartar el consumo de sustancias y eso es muy importante. Observar el comportamiento habitual de nuestro hijo y tomar un poco de acción o tomar acción cuando vemos que algo de eso está no sucediendo o que vemos a nuestro hijo en condiciones de salud que no son las habituales. Cualquiera de estos focos rojos es importante que podamos tenerlos presentes. También es importante que tengan presente que el consumo no necesariamente va a ser evidencial, o sea, ¿cómo decirlo? No va a ser inmediato ni muy abrupto. A veces es muy sutil, o sea, empieza como poco a poco, no es perceptible, no hay muchos cambios, entonces esto dificulta un poco poder tener como certeza en lo que está pasando. Sin embargo, como hay que tener atención a cada punto pues a cada área de la salud y bienestar de nuestros hijos para poder tener como mayor certeza de lo que está sucediendo, ¿no? Esa salud física, su salud emocional, el ambiente familiar, estas tres grupos que son muy importantes y que son, de hecho, los que nos pueden o los que se pueden alterar en caso de que tengamos alguna sospecha de consumo, pues es importante tenerlos presentes. Y bueno, pues de manera general es lo que queríamos compartirles. Por supuesto, pues para que puedan tener esta información, para hacerles saber que nos ocupa mucho que esta situación del consumo pues cada vez va en incremento, pero que sumando información, sumando atenciones y apoyos, podamos tener a nuestros hijos, a sus hijos y a nuestros alumnos con el mayor grado de bienestar posible, tanto físico como emocional. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Víctor Espino y pertenezco al área de atención y seguimiento psicológico. Junto con el servicio médico, hemos detectado y atendido a estudiantes que han consumido alcohol y otras sustancias. Por eso, les quiero compartir 4 puntos muy importantes que pueden trabajar desde casa. 1. La comunicación validante como mecanismo de acercamiento. La comunicación validante es clave. Escuchen activamente y sin emitir juicios. Esto no significa estar de acuerdo con todo lo que dicen,
sino reconocer sus sentimientos y experiencias. Esta actitud fomenta la apertura y la confianza, elementos esenciales y primordiales para una relación estable. 2. Estrategias para un consumo responsable. Si ya existe un patrón de consumo, es crucial hablar sobre el consumo responsable. Esto incluye ser consciente de algunas sustancias que consumen, con quién y dónde. Es importante discutir abiertamente los riesgos asociados, como el abuso sexual y los accidentes, para fomentar decisiones informadas. 3. Generar un vínculo de comunicación y prevención desde casa. Generar un vínculo sólido es fundamental para que, en caso de riesgo, su hijo se sienta con esta seguridad de poder acudir a ustedes, poderles llamarlos, para que ustedes puedan comprenderlos y tener un diálogo abierto. 4. Rol de la universidad y trabajo conjunto. En la Universidad La Salle, pensamos esto como un trabajo conjunto. La educación, el apoyo y la prevención comienzan desde el hogar. Juntos podemos hacer la diferencia significativa en la vida de nuestros jóvenes. Para concluir, les invito a mantenernos informados, a ser proactivos en la comunicación y establecer un entorno de apoyo para sus hijos. Recuerden que no están solos en este proceso. La universidad y su comunidad están aquí para apoyarlos. Juntos podemos guiar a nuestros adolescentes hacia un futuro más saludable y seguro. Muchas gracias.